Buen día, somos el grupo número 2, conformado por Victoria Sánchez, Andrea Ochoa y Catherine Israel, y les vamos a hablar sobre las proteínas. Mi nombre es Catherine Israel y les voy a hablar sobre qué son las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada una de las personas. Cabe destacar que las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen en su cuerpo humano. Otro factor relevante de las proteínas es que son una clase importante de moléculas que se encuentran en todas las células vivas. Como lo podemos observar en las diapositivas, todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además, la mayoría de proteínas contienen azufre y fósforo. Ahora vamos con los alimentos ricos en proteínas. Los alimentos más ricos en proteínas son los de origen animal, como la carne, el pescado, la leche, el queso y el yogur. Además de estar presentes en grandes cantidades, las proteínas de estos alimentos son de alto valor biológico, es decir, que son de una mejor calidad, siendo utilizadas mucho más fácilmente por el organismo. Sin embargo, las legumbres como los guisantes, los granos y también la soya poseen buenas cantidades de proteína y pueden ser utilizadas sin problema en una dieta equilibrada y balanceada para mantener un buen funcionamiento del organismo, formando parte de los alimentos incluidos en las dietas vegetarianas. Importancia de las proteínas. Las proteínas se encuentran en cada célula del cuerpo y nuestro organismo necesita proteínas de los alimentos que ingerimos para poder fortalecer y mantener los huesos, los músculos y la piel. Obtenemos las proteínas de alimentos como la carne, los productos lácteos, las nueces y algunos granos o guisantes. Las proteínas de la carne y productos animales son proteínas completas, es decir, que nos suministran todos los aminoácidos que el cuerpo no puede producir por sí mismo. En cambio, la mayoría de proteínas que son de plantas son incompletas y usted debe combinar los distintos tipos de proteína de plantas cada día para obtener todos los aminoácidos que el cuerpo necesita. Pero siempre es importante obtener suficientes proteínas en la dieta. Además, se debe comer proteínas todos los días porque el cuerpo no las almacena del mismo modo que acumula grasas o carbohidratos. Estructura de las proteínas. Estructura primaria. La secuencia de los aminoácidos determina la estructura primaria. Además, en este nivel de la estructura se mantiene mediante enlaces peptídicos. Estructura secundaria. En la estructura secundaria de las proteínas dependen de las acciones recíprocas locales entre las partes de una cadena de la proteína y cómo esto puede llegar a afectar al plegamiento o a la forma tridimensional de una proteína. Estructura terciaria. La estructura terciaria de las proteínas se refiere a la forma tridimensional total después de las acciones recíprocas secundarias. Estos incluyen la influencia de grupos polares, no polares, ácidos y básicos de R que existen en una proteína. Y por último, la estructura cuaternaria. Esta se refiere a la orientación y a la ordenación de subunidades en las proteínas con las multisubunidades. Esto es solamente relevante para proteínas con cadenas múltiples del polipeptido. Con esta explicación podríamos decir que la estructura de las proteínas reúne las propiedades de disposición en el espacio de las moléculas de proteínas, las cuales provienen de una secuencia de aminoácidos. Las características físicas de su entorno y la presencia de compuestos simples o complejos que de alguna forma estabilicen y conduzcan a un plegamiento específico. Yo soy Victoria Sánchez y les voy a hablar sobre la composición de las proteínas. Las proteínas son biopolímeros, macromoléculas orgánicas de elevado peso molecular. Están constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aunque pueden contener también azufre y fósforo. En el menor de la proporción pueden contener hierro, cobre y magnesio, también yodo, entre otros elementos. Las proteínas
las podemos resumir como biopolímeros de aminoácidos. Y su presencia en los seres vivos es fundamental para el desarrollo de los múltiples procesos vitales. Las proteínas se pueden clasificar de forma general, las cuales podemos encontrar las eloproteínas y heteroproteínas, según están formadas respectivamente solo por aminoácidos, o bien por aminoácidos más otras moléculas o elementos adicionales no aminoácidos. Muy bien, ahora las proteínas simples u holoproteínas significa que la hidróxilis produce un aminoácido. En esta podemos encontrar dos, las globulares, que son de alto valor biológico, estructura terciaria y cuaternaria. Es responsable de que sus cadenas estén plegadas, tomando estructura más o menos esférica y compacta. Son hidrosolubles y se encuentran en los fluidos corporales con una función dinámica que implica su desplazamiento dentro de los organismos. Podemos encontrar que en esta destacan varias proteínas que muy básicas asociadas al ADN en los espermatozoides. También podemos encontrar las histonas básicas asociadas al ADN, regulación genética, las proláminas insolubles en agua, maíz, trigo, cebada, las glutinas insolubles en agua, que son el arroz y el trigo, las albúminas, alto ovoalbúmine, función a reserva, serolbina, función de transporte. Las globinas comparten la hemoglobina de transporte, lactobinas, también conseguimos las globinas, la glubina, seroglobina, lactoglobina, alfa-globina, inmunoglobina y por último fibrobina. También encontramos las fibrosas, que no pasan estructuras secundarias, adoptan una estructura filamente o fibrosas. Su estructura es fina y alargada, con cadenas polipépticas extendidas a algún polipéptido de cadena ramificada. Se encuentran en los tejidos de soporte y protección como cabello, piel, uñas y tendones, entre otros. Por la acción del calor o variación del pH, una proteína globular puede transformarse en fibrosa, ya que el proceso es conocido como desnaturalización y puede ser reversible o irreversible. Se pueden dividir en colágeno, es flexible, resistente al estreñimiento en tejidos cartiosos, conjuntivos y óseos. Las cualitativas, alfas, uñas, cuero, entre otras. Elástasis, elástico en tendones y vasos sanguíneos. Mucina, contracción muscular. Ahora bien, las proteínas conjugadas o heteroproteínas, estas proteínas contienen cadenas polipépticas y es un grupo prostético. La porción no aminoácida se denomina grupo prostético. Estos pueden ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o un ion inorgánico. Las proteínas conjugadas o heteroproteínas se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su grupo prostético, las cuales les voy a nombrar algunas. Las gluproteínas es el grupo prostético que están formados por los carbohidratos. Las fosfoproteínas son proteínas conjugadas con un radical que contiene un fosfato distinto a un ácido nucleico o de un fosfolípido, ya sea la leche o la yema del huevo. Ahora bien, también podemos encontrar las lipoproteínas. Su grupo prostético son los fosfolípidos, que transportan lípidos grasos hacia el colesterol y a los triglicéridos. Las cromoproteínas son proteínas conjugadas por un grupo cromófora, sustancia colorada que no contiene un metal. Y por último podemos encontrar las nucleoproteínas, el proceso prostético de un ácido nucleico, proteínas que asocian con el ADN. En la siguiente lámina pueden encontrar unos ejemplos, los cuales son un cuadro en el que contiene varios alimentos y contiene los gramos de proteínas que contiene cada alimento. También podemos observar una imagen que nos indica lo que hacen las proteínas en nuestros organismos, ya que tienen varias funciones esenciales, tanto para la circulación de la sangre, los movimientos musculares, anticuerpos, entre otros. Los aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales
de la vida. Cuando las proteínas se digieren o se descomponen, los aminoácidos se acaban. Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino en uno de los extremos de la molécula y un grupo carboxilo en el otro extremo. Muy bien, en otros términos podemos decir que los aminoácidos se tratan de los ladrillos con los cuales el organismo reconstituye permanentemente sus proteínas específicas, consumidas por la sola acción de vivir. Físicamente se trata de sustancias cristalinas, casi siempre de sabor dulce, pero en la mayoría de los casos no lo es, pero con carácter ácido como propiedad básica. Existen 24 grupos de aminoácidos, los cuales de estos 24, nada más 9 se consideran indispensables o esenciales para la vida humana, los cuales son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, melatonina, finalina, treonina, triptófano y la valina. Pues si falta alguno de ellos no será posible sintetizar ninguna de las proteínas en la que sea requerido dicho aminoácido. El resto son un poco más prescindibles. Muy bien, la insuleucina interviene junto a otros aminoácidos en la formación y reparación del tejido molecular. Estabiliza y regula el azúcar en la sangre y en los niveles de energía. La valina es útil en el tratamiento de enfermedades del hígado y la vesícula biliar por su fuerte poder en la reparación de tejidos. La treonina es un aminoácido con función de mantener la cantidad adecuada de proteínas en el cuerpo. Es importante para la formación de colágeno, elastina y esmalte en los dientes. El triptófano es esencial para promover la liberación del neurotransmisor, fundamental en la regulación del sueño y el placer. La fenilanina, utilizada por el cerebro, fundamental para transmitir las señales que éste pretende, proveniendo en el estado de alerta y vialidad. La melatonina es un antioxidante de gran enlace que ayuda a prevenir la acumulación de grasa en diferentes partes del cuerpo. La leucina interactúa con otros aminoácidos para promover la cicatrización del tejido molecular, además de reducir los niveles de azúcar en la sangre. Por último tenemos la lisina en absorción con otros. Ayudan en el crecimiento y la reparación de tejidos, pero también al desarrollo de anticuerpos en el sistema inmunológico. La histidina, que me faltó nombrar, se encuentra en la hemoglobina y es esencial para el crecimiento y la reparación de los tejidos. Podemos observar en el siguiente cuadro, que son ejemplos, varios alimentos que contienen los aminoácidos esenciales. Podemos encontrar diversos en la histidina, la treonina, la valina, entre otros. En la imagen pueden ver más detalladamente cuál contiene cada uno. ¿Qué son las propiedades funcionales de los alimentos? Son aquellos alimentos que son elaborados no solo por sus características nutricionales, sino también para cumplir una función específica como puede ser el mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Propiedades funcionales. Las propiedades funcionales de las proteínas dependen de los aminoácidos que las conforman, cuyos radicales libres que sobresalen reaccionan con otras moléculas. Desnaturalización. La desnaturalización de una proteína se produce cuando se rompen los enlaces que mantienen la configuración espacial de la proteína, perdiéndose las estructuras secundarias, terciarias y cuartarias. La desnaturalización puede ser irreversible si la proteína desnaturalizada no puede recuperar su conformación nativa ni su funcionalidad. Reversible. Se produce renaturalización cuando la proteína recupera su conformación nativa y su funcionalidad. Solubilidad. En general, las proteínas fibrosas no son insolubles en agua, mientras que las globulares son hidrosolubles. Especificidad. En algunas proteínas, los aminoácidos pueden ser sustituidos por otros, manteniendo su función. Esta ha hecho que durante el proceso evolutivo se haya dado lugar a una gran variabilidad de proteínas, lo que permite que cada especie tenga sus proteínas específicas y que incluso aparezcan diferencias entre individuos de la misma especie.
Especificidad de función. La secuencia de aminoácidos condiciona la estructura cuartaria de la proteína, que es una pequeña variación en la secuencia de los aminoácidos puede provocar la pérdida de funcionalidad de la proteína. Especificidad de especie. Cada especie tiene proteínas exclusivas, pero las proteínas que desempeñan la misma función en diferentes especies suelen tener una composición y una estructura similar. A esas proteínas se les llaman proteínas homólogas, como la insulina, exclusiva de vertebrados, pero cuya cadena es idéntica a la especie humana, el cerdo, el perro y el conejo. Capacidad amortiguadora. Las proteínas, como los aminoácidos que las componen, tienen un comportamiento anfótero. Tienden a amortiguar las variaciones del pH del medio, ya que pueden comportarse como un ácido, liberando protones, o como una base, captando protones. Función de las proteínas en el cuerpo. Las funciones de las proteínas es construir, mantener y regenerar las células de nuestro cuerpo. La proteína es un componente importante para nuestros huesos, músculos, cartílagos, piel y sangre. La proteína es esencial para el crecimiento celular y tisular. La ingesta de proteínas es particularmente importante durante los periodos de infancia, adolescencia, embarazo y lactancia. Alimentos con proteínas. Los alimentos que son fuente de proteínas juegan un papel muy importante en la alimentación. Además de aportar mucha energía, contribuyen a cubrir otros requerimientos del cuerpo humano. Algunos de los alimentos con proteínas son el pollo, el pescado, la pasta, la avena, entre otros. Esa fue toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Esperamos y les haya gustado.